Buenas tardes, amigos de YouTube. Les saluda Motordot. En esta oportunidad, realizaremos un breve repaso a la teoría de transferencia de calor. Primero comenzaremos con unos conceptos. Cuando un sistema térmico presenta una diferencia o un gradiente de temperatura, se transfiere energía térmica mediante un proceso conocido como transferencia o transmisión de calor. Todos los procesos de transferencia de calor involucran transmisión y transformación de energía, de acuerdo a los principios de la termodinámica, primera y segunda ley. Mecanismos de transferencia de calor. La transferencia de calor, flujo de calor, se define como el flujo de energía térmica desde una región hasta otra, dando como resultado una diferencia o gradiente de temperaturas. De acuerdo a ello, se puede establecer tres modos distintos de transferencia de calor. Conducción. Radiación térmica. Convección. En forma estricta, la convección no es un proceso básico de transferencia de calor, pues se necesita también un mecanismo de transporte, flujo de fluido. Sin embargo, como en este caso también se logra una transmisión de energía entre áreas de mayor a menor temperatura, suele aceptarse como transferencia de calor. Transmisión por conducción. La energía térmica se produce por comunicación molecular, sin provocar un desplazamiento apreciable de las moléculas, como ocurre en los medios sólidos. Este proceso, también se puede presentar en medios no sólidos, fluidos. Sin embargo, estos frecuentemente están asociados a procesos de convección e incluso radiación. Empleamos la ley de conducción Fourier y si lo empleamos en la dirección X. A fin de cuantificar el flujo de calor por conducción, se debe resolver la ecuación diferencial mediante unas condiciones. Régimen permanente o estado estacionario, gradiente de temperatura constante en el tiempo. Flujo de calor unidireccional, la temperatura solo requiere de una coordenada para ser especificada. Conductividad térmica independiente de la dirección del flujo del calor. Por lo tanto, si consideramos una condición de borde, obtenemos. Con lo cual, si el área de transferencia es independiente de la dimensión elegida para establecer la dirección del flujo de calor, área constante, y se toma un valor fijo, constante, de la conductividad térmica entonces, donde el espesor y la diferencia de temperatura sería, ordenando la expresión anterior, podemos obtener, donde podemos realizar una analogía con los parámetros eléctricos definimos la resistencia térmica de la siguiente manera. Ahora si tenemos varias resistencias térmicas, en una dirección obtenemos lo siguiente. Si cambiamos la configuración de las resistencias, obtendremos coordenadas cilíndricas. Emplearemos este sistema de coordenadas que están asociadas a las tuberías, donde el flujo de calor sigue una dirección preferentemente radial. Por lo cual, también puede considerarse el caso de conducción unidireccional en el sentido radial. Empleando la ley de Fourier, para el caso de una tubería obtendremos lo siguiente. Aplicando las condiciones de borde, donde podemos apreciar la resistencia térmica de la siguiente manera. Para el caso de coordenadas esféricas, Para el caso de coordenadas esféricas, ocurre la transferencia a través de las paredes del casquete esférico, tanque, y el área de transferencia es 4R2 empleando la ley de Fourier. Obtendremos lo siguiente. Y por lo tanto, la resistencia térmica sería la siguiente. Transmisión por convección. Cuando la superficie de un material sólido se pone en contacto con un fluido en movimiento, a diferente temperatura que la del sólido, entonces se presenta un transporte de energía térmica por medio de convección por el fluido. Tendremos tipos de convección. Convección forzada. Convección libre o natural. La ley de enfriamiento es como el coeficiente de convección es compleja, pues se requiere de la variación de temperatura a través del fluido en una zona conocida como capa límite, donde las variaciones dependen de forma geométrica de la superficie de transmisión, tipo de flujo, velocidad del fluido, propiedades termofísicas del fluido, densidad, viscosidad, conductividad térmica, etc. Diferencia de temperaturas. Dado el gran número de variables involucradas, el estudio experimental puede volverse complejo, a no ser que se use un método de reducción de variables. Por ello, emplearemos el análisis dimensional para la obtención de grupos de variables significativas en los fenómenos convectivos. Entre los principales números adimensionales que se emplean en la convección forzada se tienen: número de Reynolds, número de Nusselt, número de Prandtl,
De igual manera para los de convección natural, tenemos número de Grasov, número de Nusselt, número de Prandtl, transmisión por radiación. La transmisión de calor emplea la propagación de ondas electromagnéticas, originadas por la temperatura absoluta que toda sustancia o cuerpo emiten, en diferentes longitudes de ondas. Las ondas electromagnéticas se caracterizan tanto por su frecuencia como por su longitud de onda. Sin embargo, solo la fracción comprendida entre el rango de longitud de 0 a 100 micras se considera como radiación térmica. Mediante evidencia experimental y consideraciones termodinámicas, se deduce que un radiador ideal emite una cantidad de energía, radiación térmica, proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Esto se conoce como ley de Stefan Boltzmann. El flujo de calor transferido por radiación desde el radiador ideal a T1 a T2. Para un radiador ideal, a una temperatura T1, si se encuentra totalmente envuelto por otro radiador ideal, a una temperatura T2, el flujo de calor transferido por radiación desde el radiador ideal a T1 a T2, se puede evaluar mediante. Pero como los radiadores ideales no existen, se suele recurrir a una aproximación si se propone que un cuerpo cuya energía radiante por el radiador ideal a la misma temperatura, y, si esta fracción es constante en cada longitud de onda, a ese cuerpo se le denomina cuerpo gris, en vista que al radiador ideal se le suele llamar cuerpo negro. Por ello, un cuerpo gris emitirá una cantidad de energía en función de su temperatura absoluta, dada por. Igualmente, el flujo de calor Q2 transferido por radiación térmica desde un cuerpo gris, a la temperatura T1, hacia un cuerpo negro o radiador ideal, temperatura T2, se puede expresar por. Por otro lado, si ninguno de los dos cuerpos son negros, y adicionalmente, no toda la radiación que abandona la superficie de los cuerpos incide sobre la superficie del otro y se pierde así a las alrededores. Por lo que la expresión anterior debe ser corregida, por lo cual sería. En el caso de considerar únicamente dos elementos A1 y A2 que intercambian energía térmica, podríamos agrupar estos dos factores en uno solo. Factor de forma radiante real. Además, el flujo de calor intercambiado por radiación entre dos cuerpos reales, también se puede escribir en función de una diferencia de temperaturas, introduciendo el concepto de coeficiente de radiación de la expresión anterior, se obtiene. En el caso de considerar únicamente dos elementos A1 y A2 que intercambian energía térmica por radiación cuyas emisividades son 1 y 2, se puede llegar a deducir lo siguiente. Frecuentemente, se tiene el caso de sistemas que ceden calor por radiación hacia un medio cuya superficie puede ser considerada muy grande, A2 tiende al infinito, o en un medio que tiene un comportamiento similar a un radiador ideal, como cuando se analiza la transmisión de calor hacia el ambiente. En este caso, dado que se puede considerar que el ambiente envuelve por completo al elemento o superficie que transmite la energía térmica, el factor de forma radiante radial es un, puesto que, como puede observarse, toda energía radiante que abandona la superficie se transfiere al ambiente. Por lo tanto, se tiene el factor de forma real entre la superficie y el ambiente es. Y si reemplazamos en la expresión anterior tenemos. Como sabemos que en la transferencia de calor, el convección y la radiación ocurre de manera simultánea. Realizaremos un pequeño ejercicio de elementos cilíndricos con múltiples capas, donde tenemos los siguientes parámetros. Realizamos los siguientes esquemas y el circuito térmico de la tubería con el aislante. Primero, expresaremos la transferencia de calor en la zona dentro de la tubería, donde solo existe el fluido y la zona solo estaría afectado por un proceso convectivo. Donde T es la temperatura interior de la tubería y Tb es la temperatura en la pared interna de la tubería. Segundo, expresaremos la transferencia en la zona de la tubería, donde Tb es la temperatura en el interior de la tubería y Ta es la temperatura externa a la tubería. La conducción solo estaría influencia por la resistencia de la tubería. Tercero, expresaremos la transferencia en la zona del aislante, donde Ta es la temperatura en el interior del aislante y Tw es la temperatura externa al aislante. La conducción solo estaría influencia por la resistencia del aislante. Cuarto, expresaremos la transferencia en la zona externa, donde Ta es la temperatura en el exterior del aislante y T externa del ambiente. La transferencia solo sería afectada por la convección
fricción del aire, donde podemos apreciar que esta transferencia de calor tiene el mismo valor para cada expresión que se escribió. Ahora realizaremos el mismo análisis para elementos combinados. Si queremos analizar la zona interior y la tubería, entonces la expresión sería la siguiente. Si analizamos la zona interior, la tubería y el aislante, la expresión sería la siguiente. Si analizamos la zona interior, la tubería, el aislante y el ambiente exterior, la expresión sería la siguiente. Estas expresiones tienen el mismo valor y se emplearán de acuerdo a las necesidades de los ejercicios. En los próximos vídeos, continuaremos resolviendo más ejercicios y ampliando la teoría de transferencia de calor. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.